Bienvenidos entonces a nuestro primer módulo del curso de salud mental enfocado en equipos de APS. Hemos denominado, igual que el curso, salud mental. Mi nombre es Juan Pablo Chorivit y soy el docente relator de este curso que los acompañará. ¿Cuáles van a ser los contenidos principales de este módulo? Comenzaremos viendo qué entendemos por salud, qué entendemos por salud mental y cuál es el concepto de calidad de vida y cómo éste se relaciona entonces con la salud de las personas. Haremos un breve repaso acerca de los determinantes sociales que tenemos en salud y particularmente en salud mental, donde exploraremos entonces cuál es el impacto de aquellos factores socioeconómicos sobre la salud de las personas. Hablaremos también del concepto de factor de riesgo y factor protector y veremos cómo contribuyen o cómo nos pueden perjudicar cada uno de estos en el cuidado de la salud de las personas. Y finalmente haremos la diferencia con aquellos que hemos denominado riesgos psicosociales, los cuales acotaremos principalmente a la esfera laboral. Como lecturas obligatorias de este módulo, tendremos entonces la presentación PPT que en este momento estamos revisando y además leeremos el apunte determinado como apunte número 1, apunte número 2 y apunte número 3 del módulo 1 de salud mental que ustedes encontrarán entonces en su carpeta. Comencemos revisando entonces qué es lo que nos dice el concepto de salud. Cuando hablamos de salud, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tratamos de decir cuando decimos salud? Primero que tenemos que saber que este concepto es bastante antiguo y viene desde el latín, ¿ya? Procede del latín salus, que significa básicamente salvación, ¿ya? Pero también significa saludar. Es por eso que básicamente nosotros cuando saludamos al otro lo determinamos de esta manera, decimos saludar, viene del salud, ¿cierto? Y por eso también cuando festejamos algo o cuando deseamos, tenemos buenos deseos, lo hacemos a través de decir la palabra salud. Desde el concepto de salud, la salud puede definirse como un estado, es un estado general de un organismo vivo, ¿ya? Que éste está teniendo durante la ejecución de sus funciones vitales de una forma eficiente, ¿ya? Esto le va a permitir entonces desenvolverse adecuadamente en su entorno. Y desde aquí es súper importante que diferenciemos dos niveles cuando hablamos del concepto de salud. Un nivel subjetivo, que es cuando el sujeto cree que está en bienestar, cuando lo percibe de esa manera, y un nivel objetivo, que se da cuando existen datos que permiten verificar dicho estado. Es decir, aunque el sujeto, por ejemplo, crea que tiene un nivel subjetivo de bienestar, existen datos o existen pruebas concretas que nos van a decir que no es así. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud, por su parte, dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Ojo con esta definición. Acostumbradamente, cuando hablamos de salud, hablamos básicamente del bienestar físico. Muy pocas veces nos preocupamos del bienestar mental y cada vez se está siendo más patente y más presente en la sociedad y que nos está diciendo, ojo, el bienestar tiene que ser físico, mental y algo que nos ha enseñado bastante este último tiempo que hemos vivido en pandemia, y bienestar social, ¿ya? Salud para la OMS no significa solamente la ausencia de una afección o de una enfermedad, sino que es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y cuando la OMS se refiere a enfermedad, se refiere a una alteración o una desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo que por causas generalmente conocidas manifiesta síntomas y signos característicos, ¿sí? Lo importante de esta lámina entonces es entender que cuando vamos a hablar de salud, vamos a hablar de un estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿sí? En ningún caso nos vamos a circunscribir solamente a lo físico. Este concepto de salud que hemos desarrollado, que es multidimensional, básicamente nos va a enseñar que tenemos componentes de este concepto de salud. Es decir, esta mirada lo que tiene es el valor de que amplía más allá solo del sector salud, el concepto, y toma determinantes que tienen que ver con otras áreas u otros sectores
Y no solamente permite propuestas desde la salud, sino que también va a permitir intervenciones que van más allá del sistema de atención de salud y que van a estar emanadas de distintas partes, desde la educación, desde la salud, desde la prevención, etcétera, para poder entonces satisfacer y completar este completo estado de bienestar que dijimos que era físico, emocional, psicológico, etcétera. ¿Sí? Y social, recuerda, social. El concepto de salud entonces nos va a hablar de 4 componentes básicos. El primer componente es la biología humana, y aquí nos va a incluir la herencia, la genética, la edad, los procesos de maduración, el envejecimiento. Por otro lado, en una segunda parte, tenemos el componente del medio ambiente, que va a incluir factores externos al cuerpo humano y que son propios del ambiente físico y social. ¿Sí? Tenemos un tercer componente que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Cuando nosotros hablamos de salud, tiene mucho que ver con cómo nosotros vamos a llevar ciertos patrones de conducta que sean más o menos estables y cómo los vamos a ir desarrollando a través de nuestra vida. ¿Ya? Y en cuarto lugar, vamos a hablar entonces también en este concepto de salud de cómo influye en la organización de la atención de salud. ¿Sí? Que ahí vamos a hablar de la cantidad, de la calidad y cómo está organizado entonces el sistema para poder resolver los problemas de salud de la población. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de salud, tenemos que fijarnos en estos componentes. No solo los físicos, sino que también tenemos que fijarnos en el ambiente social. También tenemos que fijarnos en lo que tiene que ver con lo emocional. También tenemos que fijarnos en cómo son nuestros estilos de vida y también tenemos que fijarnos en cómo todo este aparataje se organiza para poder solucionar los problemas de salud de la población. Como ven, este concepto tiene una mirada bastante más amplia que lo que habitualmente utilizamos como concepto de salud, que viene a ser esto de no tener una afección física o etcétera. Desde aquí entonces vamos a revisar con más profundidad posteriormente, pero también vamos a revisar cuál es el concepto de salud pública que se vincula a este concepto de salud que hemos ya derivado desde la OMS y que de a poco nos va dando ápices de cómo se amplía el concepto y no solamente se arranca desde lo físico, sino que va tomando otras áreas de nuestra vida. ¿Ya? Dicen por ahí que la salud pública, Harlon lo dijo en 74, la salud pública se dedica al logro común del más alto nivel físico, mental y social de bienestar. ¿Se dan cuenta cómo está en concordancia con la definición que nos da la OMS? ¿Ya? Y él agrega de bienestar y longevidad, es decir, que alargue o que sea lo más extenso en nuestra vida, que es compatible con el conocimiento y con los recursos disponibles en un tiempo y lugar determinado, con el propósito de contribuir al desarrollo de la vida del individuo y de la sociedad. Es decir, eso es la salud pública. Todo lo que nosotros podamos hacer desde nuestro rol para obtener el más alto nivel físico, mental, social y longevidad por parte de nuestra población, ¿ya? Con el propósito de contribuir entonces al desarrollo de la vida de este individuo y de la sociedad. Desde aquí se dan cuenta entonces que el concepto de salud, tal como nosotros lo vivíamos años atrás, cuando salud básicamente era ir a un centro de salud a ver al médico, es decir, casi un nivel, por decirlo así, terciario, cuando la patología existía, hoy día entonces esto le da mucho más sustento al concepto de salud pública y va muy enlazado y muy articulado con el concepto de salud que nos da la OMS, que tiene que ver con buscar este entonces más alto nivel físico, mental y social de bienestar, ¿ya? Y para eso, si ustedes se dan cuenta, entonces, la atención primaria de salud, que es la puerta de entrada al sistema de salud público, nos está dando entonces los mejores herramientas, los mejores espacios para poder ir desarrollando este concepto de salud pública, ¿ya? ¿De qué cosas se va a preocupar la salud pública? Se va a preocupar de cuáles son los problemas de nuestra población, cómo se originaron esos problemas, cómo podemos resolver esos problemas, quién los va a resolver, dónde los vamos a resolver, cómo los vamos a financiar, cómo se financia la atención de salud, cómo es el gasto de bolsillo de aquellos ciudadanos que se atienden con nosotros, cómo se evalúa lo que hacemos, etcétera. Todas estas son preguntas entonces que la salud pública como concepto hoy día se hace para tratar de dar cumplimiento al real concepto de salud que nosotros tenemos, que es este bienestar integral y no solo que tiene que ver con lo físico del individuo. Desde aquí entonces vamos avanzando y cada vez se marca más
se marca más la importancia que va tomando la salud mental dentro del concepto de salud. Tenemos entonces, si podemos lograr tener personas que estén físicamente sanas, sin patologías presentes, pero que a lo mejor mentalmente van a necesitar trabajar o necesitar apoyos del área de la salud para poder llegar a este bienestar que estamos esperando. Cuando hablamos nuevamente del concepto de salud, ahora ya de salud mental, decimos que esta salud mental se va a entender como un proceso de bienestar y desempeño personal y colectivo caracterizado por la autorrealización. Miren cómo vamos saltando, cómo vamos avanzando cada vez más en el concepto de salud que vamos entregando. Primero entregamos un concepto de salud que nos decía, no es solo lo físico, también es lo mental y también es lo social. Y cuando entramos entonces a analizar en mayor detalle el concepto de salud mental, nos damos cuenta que lo entendemos como un proceso de bienestar y desempeño personal y colectivo. Es decir, ya está dejando de ver al usuario como un ser individual y está empezando a analizarlo en base a su entorno, que es mucho de lo que hacemos hoy día en APS. ¿Sí? El modelo de salud familiar, lo que pretende entonces, ustedes lo saben, es analizar la realidad de salud de la persona en un contexto familiar y en un contexto de comunidad. Y en este sentido va en absoluta concordancia con el concepto de salud mental que nosotros estamos proponiendo. ¿Sí? Entonces volvemos a decir que se entiende como un proceso de bienestar, desempeño personal y colectivo que se caracteriza por la autorrealización, la autoestima, la autonomía, esa capacidad de responder las demandas de la vida en distintos contextos, familiares, comunitarios, académicos, laborales, y disfrutar de la vida en armonía con el ambiente. Si ustedes se dan cuenta, el concepto de salud mental entonces viene a abrir una cantidad de puertas tremenda que nos va a decir, ojo, ojo, no crea usted ni piense usted que su población está sana por el hecho de no presentar patología física. Y nos está diciendo que el concepto de salud mental entonces se amplía mucho más a terrenos como el comunitario, el familiar, el laboral, etc. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que considerar la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. No es solo eso. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de este estado de bienestar. No estamos hablando de tener o no tener, o de la ausencia o no ausencia de algún trastorno o alguna discapacidad, ¿no? Lo segundo, que es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Es decir, una comunidad sana mentalmente va a ser mucho más propositiva, mucho más positiva y mucho más desarrollada que una comunidad en la cual el concepto de salud mental no ha sido bien evaluado. Tercero, dice que el estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Ojo con eso, ojo, nos está dejando claro esta parte del concepto, que entonces que cuando nosotros no podamos hacer frente al estrés normal de la vida, estamos en una situación que no podemos determinar como estar en un estado de salud mental positivo. ¿Sí? Y lo otro que nos deja este concepto es que la promoción, la protección y el restablecimiento de la salud mental deben ser preocupaciones vitales de las personas, de las comunidades y las sociedades de todo el mundo. Hoy en día, la situación de pandemia, una situación estresante, socialmente muy complicada, emocionalmente muy complicada, ¿cierto? A nivel de salud mental, extraordinariamente compleja para todos quienes tuvieron que en algún momento perder libertad de desplazamiento, dejar sus planes de lado, nos cambió la vida, nos desordenó el mapa que a lo mejor por muchos años tuvimos ordenado, los niños ya no estaban en el colegio, estaban en la casa, etcétera. Entonces nos está diciendo este último determinante del concepto de salud mental, nos está diciendo que, ojo, tiene que ser una preocupación vital para todos, para las personas, para las comunidades y para la sociedad en general. Aquí, a diferencia quizás de una patología física en que yo puede que la tenga o no la tenga y mi vecino del lado, si la tiene o no la tiene, no me va a hacer mucha diferencia, ¿cierto? Si no es algo contagioso, no me va a hacer mucha diferencia. Pero aquí me está diciendo, ojo, ojo, que la salud mental
entendida como un proceso de bienestar y desempeño no solo es personal, también es colectivo. Es decir, ojo, porque una persona puede enfermar por el contexto en que esté desarrollándose. Entonces, tenemos ya varias cosas que nos van diciendo hacia dónde tendríamos que caminar cuando estamos pensando en salud mental. No solamente pensar en la ausencia de un trastorno, una discapacidad o una patología, sino que pensar un poco más allá en cómo vamos a lograr este bienestar y no solo un bienestar individual, sino con bienestar que tenga características de colectivo. ¿Sí? Según la Organización Mundial de la salud mental es este estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Vamos a ver enseguida, cuando repasemos rápidamente los determinantes sociales y socioeconómicos de la salud mental, cuánto afectan aspectos o variables, tantos como el poder desempeñarse en un trabajo, el poder ser productivo o el poder, por ejemplo, contribuir a nuestra comunidad. ¿Ya? La Organización Mundial de la Salud enfatiza que la salud mental es más que la ausencia de trastornos de discapacidades, que la salud mental plena consiste en no solo evitar afecciones activas, sino también en cuidar el bienestar y la felicidad como continuos, y hace hincapié en que la conservación y el restablecimiento de la salud mental es fundamental a nivel individual, así como las diferentes comunidades y sociedades de todo el mundo. ¿Sí? Aquí empezamos entonces a preguntarnos nosotros, perfecto, pero ¿por qué está tan dejada de lado entonces la salud mental? No solo en nuestro país, a nivel mundial. Muchos dicen por ahí, aventuran que la pandemia que quedará posterior a la pandemia es justamente una pandemia de salud mental. ¿Sí? Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que avanzar hacia allá, tenemos que tener las herramientas, no solo los profesionales de la salud. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de un estado de bienestar que tiene mucho que ver con lo que yo hago como persona frente a esta situación en la que estoy viviendo. Los apoyos que recibo, cómo me relaciono con mi entorno, cómo me relaciono con mi trabajo, cómo me relaciono con mi comunidad, cómo aporto, cómo me relaciono con mi familia, etcétera. Por lo tanto, es mucho lo que cada uno de nosotros puede hacer para que esta situación de salud mental a nivel social la vayamos cada vez mejorando más. Dijimos entonces que tiene determinantes biológicos, que tiene determinantes de los servicios de salud, lo habíamos dicho antes, determinantes ambientales y determinantes sociales y económicos, ¿cierto? Hay ciertos aspectos culturales, los estilos de vida, la violencia social, la discriminación por diversos motivos, estigma, ingresos económicos, nivel educacional, el abuso de drogas, sedentarismo, etcétera, que son determinantes sociales, económicos, culturales que van a impactar fuertemente en el concepto de salud mental. Dentro de los determinantes biológicos encontramos entonces elementos de salud física, tanto como mental, cómo se desarrollan dentro de nuestro cuerpo, aspectos de biología básica, de genética, es decir, cómo nosotros venimos preparados, cómo venimos con una carga genética para enfrentar las distintas situaciones que nos toca vivir a diario. ¿Ya? Por una parte, entonces, cuando hablamos de salud mental, tenemos que preocuparnos de estos determinantes biológicos. Es decir, ¿qué está pasando con esa persona o cómo estamos avanzando desde la biología? Muchas veces nos rompemos la cabeza tratando de intervenir en aspectos que tienen que ver con la biología del individuo y no con el contexto o el entorno en el cual se desarrolla. Entonces, muy importante tener claro que al momento de intervenir en salud mental, yo debo tener claro estos determinantes. ¿Ya? El determinante de sistema y servicio de salud. ¿Qué ha pasado con esto en la salud mental? Históricamente ha sido médico centrista, es decir, como les decía antes, especializado en el tercer nivel de atención, ¿ya? Y que obviamente además es el que más recursos financieros nos va a comer, ¿cierto? Y nos encontramos lamentablemente con que hay una poca capacidad instalada de profesionales y de recursos humanos y de recursos financieros puestos por el sistema para atender a esta población. Hoy día la brecha de atención en salud mental es tremenda. Estamos hablando de que 2 de 5 personas que necesitan atención de salud mental la reciben. Y la reciben no en los tiempos que deberían, pero al menos la reciben. ¿Sí?
Tenemos que hablar de los determinantes ambientales, que son los aspectos relacionados con el ambiente en general, donde yo me desarrollo, mi ambiente humano. ¿Cómo modifica el estado de salud de las personas este? ¿Ya? ¿Cómo me modifica el estrés, la nutrición, la forma en que nos alimentamos? ¿Cómo podemos ir controlando ciertas cosas o ciertos factores hereditarios que tenemos los seres humanos? Y cómo nuestro ambiente, nuestro contexto va impactando en esto. ¿Sí? Cómo va haciendo clic como un interruptor, entonces el ambiente en nuestros componentes biológicos, ¿sí? Recuerden que uno puede tener una carga genética, pero esa carga genética puede expresarse o no puede expresarse muchas veces dependiendo de cómo se da el determinante ambiental en la vida de esa persona. Hablemos ahora del concepto de calidad de vida. Al hablar de calidad de vida, nos vamos a referir a un concepto que hace alusión a varios niveles de la generalidad, ¿ya? Es decir, calidad de vida no es lo mismo que salud mental. Es un concepto incluso un poco más amplio, ¿ya? Que busca desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos específicos de carácter individual o grupal. Por lo tanto, cuando hablamos de calidad de vida, tenemos que tener claro que hay diferentes definiciones desde el aspecto tanto fisiológico y filosófico, perdón, y político hasta lo relacionado con la salud. Calidad de vida es un paraguas tremendo. Cuando nosotros hablamos de este concepto, estamos hablando de un marco gigante que lo que trata de involucrar en todo eso son distintos factores o distintos determinantes de distinta índole que pretenden contribuir a este concepto de bienestar que busca la calidad de vida. ¿Ya? Entonces, a través del tiempo me he intentado poder plantear una definición que abarque como todas las áreas del concepto de bienestar de vida, de calidad de vida, pero la verdad que ha resultado bastante difícil, ¿ya? Puesto que la calidad de vida por sí y por esencia, va a combinar componentes subjetivos y objetivos de la evaluación que haga el sujeto de su situación vital hoy día. Es decir, la calidad de vida no es algo que nosotros podamos determinar por sí solo. Yo no puedo decir con este factor y este factor de tal manera, yo voy a asegurarme que todos ustedes tengan calidad de vida. ¿Hay componentes que son comunes a todas las personas? Ah, claro que sí, los hay. Pero también hay muchos componentes que no, que hacen parte de la subjetividad del concepto de calidad de vida. Es decir, cómo yo desde mi experiencia, desde mi lugar, desde mis pantalones, desde mi vida, desde mi experiencia de vida, desde mi campo fenomenológico, desde lo que yo estoy viendo, cómo yo evalúo mi capacidad de bienestar individual o bienestar colectivo que tenga dentro de mi comunidad, ¿ya? Por lo tanto, eso tenemos que aprender que la calidad de vida tiene un componente subjetivo y como tal, ¿cierto? Va a tener ciertas condiciones individuales. Va a resultar entonces la calidad de vida de una combinación de factores objetivos y subjetivos, como dijimos, donde el aspecto objetivo va a depender del individuo, de la utilización y el aprovechamiento de sus potenciales, intelectual, emocional, creador, y de las circunstancias externas, como en la estructura socioeconómica, sociopsicológica, cultural y política, interactúan con él. Lo que decíamos recién. ¿Cómo yo recibo entonces, desde mi experiencia de vida, desde mis percepciones y desde mi historia de vida, cómo yo voy recibiendo entonces cómo se van dando estas variables o estos factores eh, en el contexto en que me estoy desarrollando? ¿Ya? Entonces, desde aquí, súper importante tener claro que van a existir distintas definiciones sobre la calidad de vida. No hay una que sea precisa. Pero Phelps y Perry hallaron tres conceptualizaciones que retroalimentaron con una cuarta. ¿Ya? Así entonces dijeron como la calidad de vida, ser como la calidad de las condiciones de vida de una persona. ¿Ya? Dijeron que hacer como la satisfacción que experimenta la persona por dichas condiciones vitales. Dijeron que va a ser la combinación de estos componentes objetivos y subjetivos, es decir, la calidad de vida va a estar definida como la calidad de las condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta. Por lo tanto, la persona A y la persona B, pudiendo tener, ¿cierto?, las mismas condiciones de vida, pueden evaluar perfectamente distinta su propia calidad de vida en ese momento y en esa situación tal. ¿Sí? Tiene que ver con un componente subjetivo. Es por eso que muchas veces
la persona A y la persona B, en las mismas condiciones, en el mismo trabajo, desempeñándose con los mismos usuarios, teniendo el mismo sueldo, etcétera, resulta que entonces evalúan su situación de calidad de vida, en ese caso laboral, como dos cosas muy distintas, ¿sí? Uno puede resultar muy conforme y otro puede sentir que no lo está pasando bien con la situación como está, ¿ya? De acuerdo entonces a la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida va a ser la percepción del individuo sobre su posición en la vida, dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Esto es súper importante. Esto es súper importante. Cuando yo quiero mirar no solo el concepto de calidad de vida, sino que cualquier concepto que resulte subjetivo, que resulte desde la percepción, que esté influido, que esté moderado por lo que la persona siente, piensa, vive por su experiencia vital, etcétera, no puedo mirarlo de una manera absoluta. Y tengo que hacer el esfuerzo tremendo por mirarlo desde sus pantalones y no desde los míos, desde sus zapatos y no desde los míos. Cuando yo miro desde mis zapatos, difícilmente voy a lograr entender cómo el otro está viviendo ese momento y qué es lo que él está entendiendo, qué es lo que está sufriendo o dónde podría ayudarle, ¿cierto? Tengo que mirarlo entonces desde sus zapatos, ¿ya? Dijimos que es un concepto que es extenso, es complejo y que engloba la salud física, psicológica, nivel de independencia, cómo tengo mis relaciones sociales, las creencias personales, la relación con las características sobresalientes, etc. Es decir, y esto es un muy buen aprendizaje para todos, la calidad de vida no solo se relaciona con una variable, tiene que ver con mi historia de vida, pero también tiene que ver con muchas variables de mi vida. Por lo tanto, muchas veces los que pensamos que vamos a intervenir una variable y que con eso vamos a variar la calidad de vida de nuestro usuario, tenemos que entonces empezar a cuestionarnos un poco y ver que en esta integralidad a lo mejor hay muchas cosas que no voy a poder hacer, pero también hay muchas cosas que sí voy a poder hacer y que van a contribuir a que la persona perciba una mayor calidad de vida, sobre todo asociada a su salud mental, ¿ya? Y recuerden que como esto tiene que ver con percepciones, al aumentar esa percepción un poco más, créanme que la sensación de tener una mejor calidad de vida va a ser cada vez mayor. Ahora, cuando lo relacionamos con la salud, es bien interesante ver cómo se da esta articulación, porque en el fondo, ¿cómo hacemos para relacionar el concepto de calidad de vida con lo que tiene que ver con salud? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cierto? Y desde aquí un variopinto de definiciones acerca de qué es lo que es el concepto de calidad de vida y cómo se va a relacionar con la salud, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a buscar básicamente es que la calidad de vida de una persona enferma va a ser la resultante de la interacción del tipo de enfermedad y su evolución, la personalidad del paciente, el grado de cambio que inevitablemente se produce en su vida, el soporte social recibido y percibido, y la etapa en la vida en que se produce la enfermedad, ¿ya? Es decir, tenemos que tener claridad acerca de que la calidad de vida va a ser un proceso que es dinámico y va a ser cambiante, pero que en el caso de las personas que están sufriendo una enfermedad o que no están logrando el bienestar de este que hablamos acerca de la salud mental o el bienestar físico, emocional y social, entonces tenemos que darnos cuenta de que el concepto de calidad de vida para ellos va a ser distinto dependiendo de la percepción que se mire, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a poder medir? Porque si ya hemos dicho que si bien hay factores que son comunes, hay factores que son comunes para determinar la calidad de vida o la salud de las personas, también hay muchos factores que no son comunes, que son particulares de cada uno o que son evaluados de manera distinta por uno y por otro, ¿ya? Entonces, esto nos presenta un desafío tremendo, porque más allá de solo hablar de calidad de vida, tenemos que empezar a saber, tipo, ¿cómo sé yo cuando la calidad de vida de uno de mis usuarios es buena, es mala, es media, es alta, es baja? ¿Qué parámetros voy a utilizar entonces para conocer hasta dónde él considera el avance de su calidad de vida? Y desde aquí entonces decimos que las tradicionales medidas de mortalidad, de natalidad, de morbilidad, etcétera,
lo que están dando es paso a un lado a una nueva manera de valorar los resultados de las intervenciones. Yo ya no voy a valorar el resultado de mi intervención por números concretos, sino que lo voy a hacer comparándola, ¿cierto? Comparándola con qué, con la atención que yo le estaba dando a la persona y comparándola con el estado anterior de calidad de vida que esa persona, digamos, desarrollaba y el estado de calidad de vida presente que la persona está desarrollando, ¿ya? Ya no busco un número, sino que busco una mejoría, ¿sí? Entonces, desde aquí, la meta de la atención de salud se está orientando no solo a la eliminación de la enfermedad, sino fundamentalmente a mejorar la calidad de vida del paciente. Es decir, en ocasiones quizás no voy a poder erradicar esa patología o esa enfermedad, pero sí hay muchas cosas que puedo hacer para mejorar la calidad de vida de esa persona mientras esté pasando esta situación. Y aquí nos referimos a patologías de salud mental que muchas veces resultan terminando casi como patologías crónicas, ¿cierto? Depresiones que se han tratado durante años, qué sé yo, isquemia, que deberían ser breves pero no lo son, trastornos ansiosos que nos afectan durante mucho tiempo nuestra vida, etcétera. Pero lo que buscamos aquí entonces es que a lo mejor eso no va a terminar nunca, no voy a tener la herramienta quizás de poder poner fin a eso. Pero sí voy a tener la herramienta entonces para poder ir mejorando la calidad de vida de esas personas. Entonces, como la enfermedad y su tratamiento pueden afectar el bienestar psicológico, social y económico de las personas, así como su integridad biológica, entonces, podemos tratar de entender la mejoría de la calidad de la vida de los pacientes que puede lograrse, ya sea curando la enfermedad o mejorando, por ejemplo, los peores síntomas que tengan de ella, ¿sí? Entonces, ya no solo apuntemos a la erradicación de la patología, sino que empecemos a apuntar también y a entender que podemos ir haciendo distintas cosas para mejorar su calidad de vida. Y que más allá de la mejora en la calidad de vida, nosotros podemos tratar de ir mejorando distintos factores que esa persona va a ir, digamos, integrando y vivenciando a diario, ¿sí? ¿Ok? Entonces, saquémonos un poco ese concepto de salud donde buscamos erradicar la enfermedad y empecemos a pensar entonces, sobre todo cuando trabajamos en salud mental, en pensar en un concepto de vida que tenga que ver, perdón, un concepto de atención de salud que tenga que ver con mejorar las condiciones de vida y mejorar la percepción de calidad de vida de ese usuario. ¿Ya? Es así entonces que la calidad de vida relacionada con la salud puede ser el reflejo de los riesgos y de los beneficios también de los tratamientos o el impacto que tenga la enfermedad y de su tratamiento sobre el individuo. Cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, la Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales como las circunstancias en que la persona nace, crece, trabaja, viven, envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Para quienes trabajan en salud, no es novedad decir que los determinantes sociales son aquellos que nos van a caracterizar nuestra población y que nos van a decir también un poco por dónde tenemos que avanzar o aquí tenemos que ponerle atención, ¿ya? La salud ya no solo tiene que ver con este componente físico, sino que tiene que ver con los determinantes sociales. ¿Cómo afectan distintas fuerzas y sistemas que incluyen, por ejemplo, las políticas, los sistemas económicos, los programas de desarrollo, las normas, las políticas sociales? ¿Cómo afecta todo eso a la salud de las personas? ¿Sí? Si avanzamos en esto y empezamos a analizarlo, lentamente nos vamos a ir dando cuenta entonces que la salud de las personas está influenciada mucho más allá del componente neto de salud física, de salud mental, o de lo que se puede hacer en un centro de salud, sino que estamos influidos bastante por todo el contexto en el cual nos desarrollamos, ¿ya? Es posible a veces que sea inevitable que algunas de estas condiciones sean diferentes, en cual caso se va a considerar una desigualdad, así como también es posible que estas diferencias puedan ser innecesarias y evitables. En esos casos vamos a hablar de inequidades. Por consiguiente, metas apropiadas para políticas diseñadas deberían ser aumentar la equidad, ¿ya? Cuando hablamos de determinantes sociales en salud, estamos hablando de las condiciones de vida, del desempleo, del agua, de la vivienda, del ambiente laboral, del ambiente de la vivienda,
de la educación, de los servicios que puedan acceder esas personas. Todos estos determinantes sociales, aunque ustedes no lo crean, nos van a impactar de una manera directa sobre la situación de salud de las personas. Alguien me podría decir, bueno, pero ¿qué tienen que ver mis factores socioeconómicos o mi ambiente educacional con la forma en que yo llevo mi salud? Tiene impacto, y así lo dicen los estudios, lo vamos a revisar con más detalle, y el impacto está súper marcado. Aquellos países donde las desigualdades económicas son mayores, es más fácil incluso poder demostrar, por decirlo así, cuáles son las diferencias grandes que se dan entre la salud o los indicadores de salud que tienen aquellas poblaciones que tienen menor acceso a servicios, menor acceso a educación, menor acceso a ambientes laborales, digamos, decentes, dignos, a servicios, a vivienda, agua, etcétera, y aquellas poblaciones que sí tienen mayor acceso. Y no tiene que ver solo por los recursos económicos, tiene que ver por una serie de hechos más que contribuyen a que estos determinantes sociales impacten en la salud de las personas. ¿Ya? Aquí tenemos un mapa conceptual que nos tiende a mostrar un poco cuáles son los determinantes sociales de la salud. ¿Ya? Y aquí vemos cómo influye el contexto socioeconómico y político, cómo se ve la gobernanza, cómo se da la macroeconomía, las normas y los valores culturales, la educación, la ocupación, el ingreso, el sexo, ojo, el sexo. Aquí no hablamos todavía de género, estamos hablando del sexo. La posición social, esa persona, la cohesión social, factores conductuales, factores biológicos, es decir, y todo eso, incluso cómo se da el sistema de atención de salud, ¿ya? Cuando yo tengo un mayor acceso a la salud, claramente a lo mejor mi salud va a tener ciertos factores que van a ayudar a que sea un poco mejor, ¿sí? Cuando el acceso es menor, cuando yo he visitado menos veces el médico, y voy a poner un ejemplo simple, cuando yo me puedo hacer un control de embarazo todos los meses, puede que la salud de mi bebé sea un poco distinta y la salud de la madre sea un poco distinta a aquella persona que no tiene el acceso y que no puede hacerlo durante los casi 9 meses del embarazo. ¿Sí? Entonces, todos estos determinantes, vamos a ver nosotros que van a impactar rápidamente y fuertemente, no solo en el concepto de salud, sino que ampliemos esto un poco más y veamos cómo van impactando en el concepto de salud mental. ¿Sí? A pesar entonces de alcanzar en algunos países, como en el nuestro, esa meta de reducir a la mitad la tasa de extrema pobreza, lamentablemente esa reducción de tasa de extrema pobreza se ha ido deteniendo en los últimos años en el contexto de América Latina, ¿ya? Por lo tanto, en algún momento avanzamos muy rápido en esto de disminuir la pobreza extrema, pero en los últimos años nos hemos ido quedando. Y esto se ha ido viendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la OMS ha definido que básicamente la pobreza es posiblemente el determinante individual más importante de la salud. Los bajos ingresos, las escasas posibilidades socioeconómicas tienden a ser el determinante más importante en el estado de salud de la población. ¿Ya? Por eso dice que esto tiene implicancias graves, pues la pobreza repercute directamente sobre el acceso a la vivienda, a los servicios, a la educación, al transporte y a otros factores vitales para la salud y para el bienestar general. Recuerden que nosotros estamos viendo el concepto de salud desde la perspectiva integral. No lo vemos solo como un problema o una dificultad fisiológica, sino que lo estamos viendo como en la falta de este bienestar físico, mental y social, del cual hablamos en un principio, que sería el concepto de salud, y más aún el concepto de salud mental. ¿Ya? Un ejemplo, por ejemplo, de estos determinantes, algunos de ellos van a poder trabajarse, obviamente, eh, pero para eso es indispensable que las políticas sociales que nosotros tengamos, no solo las políticas de salud, imagínense lo que estamos hablando, estamos diciendo las políticas sociales, cómo están impactando las políticas sociales, entonces, en la salud de las personas. Por eso es importante que las políticas sociales reconozcan, por una parte, la función de cada uno y principalmente la función de género como un fuerte determinante estructural de la salud. No se trata de feminismo, se trata de inteligencia. Se trata de entender, por ejemplo, que estructuralmente, lamentablemente, las mujeres tienen un costo de salud mucho mayor que los hombres, ¿ya? Ellas utilizan con mayor frecuencia los sistemas de salud.
Y al mismo tiempo, por ejemplo, corren un mayor riesgo que los hombres de ser pobres porque tienen menos acceso, lamentablemente, hasta el día de hoy, a empleo, a estar contratados en trabajos que no tienen prestaciones de salud, etcétera. Por lo tanto, podríamos decir hoy día claramente que uno de los determinantes sociales importantes en la salud de la persona tiene que ver con el ser hombre o ser mujer. Y nuestras políticas, tanto de salud como nuestras políticas sociales, deberían marcar esa diferencia y deberían entonces trabajar en la equidad, que la equidad no significa la igualdad, significa la equidad. Entonces, perdón, significa en el fondo que demos las condiciones, aunque sea a través de una pequeña discriminación positiva, para que podamos abordar este problema que nos está generando, digamos, esta política social, que no ha visto todavía la diferencia, por ejemplo, en este caso, de género, ¿ya? Que puede ser en otras cosas también. Entonces, cuando nosotros abordamos los determinantes sociales en salud, lo hemos hecho claramente haciendo hincapié en la importancia de acciones multisectoriales, ¿ya? Y la inaceptabilidad de las marcadas inequidades en materia de salud y salud como derecho humano. Eso hay que tenerlo claro. Lamentablemente nosotros tenemos que entender que la salud termina siendo el depositorio del resultado de varias políticas que se implementan en la población. Políticas educacionales, políticas sociales, políticas de equidad, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que trabajar, y el centro de salud, sobre todo la APS, por su rol comunitario, por su contacto con la población, con los usuarios, tiene que trabajar con la lógica de que yo no estoy trabajando solo con políticas de salud, sino que tengo que trabajar con mi intersector y ver cómo articulamos entre todos para poder seguir avanzando en esto, ¿ya? Cuando queremos abordar las causas de las causas, que son fundamentales para la buena y la mala salud, el enfoque de los determinantes sociales puede eliminar algunos de los principales obstáculos que repercuten en la salud y resolver los problemas de salud de más difícil solución, que están estrechamente vinculados con las dimensiones de la inequidad y apoyar así la transición progresiva a una salud universal. Para ir cerrando con los determinantes sociales de la salud, decimos que en la estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud de la Organización Panamericana, se señala que las recientes mejoras logradas en el ámbito de la salud se deben en parte a los avances en el desarrollo económico y social de los países, la consolidación de los procesos democráticos, el fortalecimiento de los sistemas de salud y el compromiso político de los países para entender las necesidades de salud de sus poblaciones. Si se dan cuenta, y no lo digo yo, lo está diciendo la Organización Panamericana de la Salud, no solo se debe a que se mejoró el sistema de salud, se debe particularmente a la mejora en lo que podríamos decir en conceptos de calidad de vida de las personas, ¿ya? En conceptos del desarrollo económico, cómo se fortalecen nuestros sistemas democráticos, etc. Es decir, la salud, entonces tenemos que tener claro que no puede estar mirada solo desde la perspectiva de la salud médica, de la salud biomédica, de la salud centralista, donde lo que estamos buscando es la patología física, sino que tenemos que mirarlo con una amplitud mayor que tiene que ver con el contexto en el cual se desarrollan las personas. Cuando lo vemos ya más en profundidad en salud mental, ¿sí? Vemos entonces que la salud mental individual va a estar determinada por distintos factores sociales, psicológicos y biológicos, ya lo vimos. Por ejemplo, las presiones socioeconómicas, que constituyen un riesgo bien conocido para la salud mental de las personas, ¿ya? La mala salud mental entonces se va a asociar a sí mismo a los cambios sociales rápidos, a las condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación de género, a la exclusión social, a los modos de vida poco saludables, los riesgos de violencia, mala salud física y en unas ocasiones lamentablemente a violaciones de derechos humanos, ¿sí? Entonces, esos determinantes sociales también afectan particularmente, si bien afectan la salud general de las personas, particularmente van a afectar la salud mental de las personas, ¿sí? Eh, es por eso que hemos tenido indicadores tremendos de cómo ha ido decreciendo nuestra salud mental en la época de pandemia, porque imagínense que hemos estado expuestos a condiciones de trabajo absolutamente estresantes, a condiciones sociales absolutamente estresantes, que nos han llevado entonces un poquito a que
a que nuestra salud mental como sociedad vaya declinando, ¿sí? Y a convertirse obviamente en una urgencia para los próximos años. Finalmente, más allá de los determinantes, queremos hablar un poquito de lo que son los riesgos psicosociales, ¿sí? Los riesgos psicosociales. Todas las personas corremos cierto riesgo de desarrollar un trastorno de salud mental, sin importar nuestra edad, nuestro sexo, nuestro ingreso, nuestro origen étnico, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Todos estamos expuestos a que eso nos pueda suceder, ¿sí? Lo segundo es que las circunstancias sociales y financieras, factores biológicos y la opción del estilo de vida pueden moldear nuestra salud mental de una persona. Por eso es tan importante que nosotros decidamos, más allá de nuestras circunstancias sociales y financieras, por ejemplo, cuál va a ser nuestro estilo de vida, nuestro estilo de alimentación, nuestro estilo de deporte, a qué hora vamos a dormir, a qué hora vamos a despertar, a qué hora vamos a laburar, etcétera. Porque eso básicamente es uno de los factores que va a estar impactando, pero es el factor que yo puedo controlar más fácilmente, ¿ya? Los factores biológicos difícilmente voy a poder hacer algo sobre ellos, pero sí puedo hacer sobre los factores que tienen que ver, por ejemplo, con la opción en el estilo de vida que yo tome, ¿ya? Una buena salud mental entonces va a depender de un delicado equilibrio de estos factores y que varios elementos de la vida y del mundo en general puedan sumarse para intervenir, ¿ya? En 2015 se realizó un estudio en 903 familias que identificó algunos factores que podían ser modificables con el tiempo y otros que son no modificables, ¿ya? ¿Cuál es la buena noticia de este estudio? La buena noticia de este estudio es que nos va a decir, hay cosas que usted va a poder cambiar y sobre las cuales va a poder trabajar. Y hay otras sobre las cuales no vale la pena que ponga mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque no van a cambiar, no son modificables. El sexo, la edad y la etnia de las personas no son modificables. Por lo tanto, no gaste su esfuerzo en tratar de modificar esa caracterización de su población, sino que gaste su esfuerzo en tratar de mejorar la participación social, la educación, la percepción de la calidad de vida y de la vivienda de las personas, las condiciones socioeconómicas y su ocupación, el trabajo. ¿Sí? Si se dan cuenta de lo que nos está diciendo, mejorando estas 5 condiciones que son modificables, cualquiera de ellas va a ir impactando levemente entonces en la calidad de vida y en la percepción de salud que tengan las personas de sí, ¿ya? Y aquí también tomaron como conclusión de que el hecho de ser mujer aumentaba casi 4 veces el riesgo de un estado de salud mental bajo o un poco alicaído, ¿ya? Por eso lo decíamos, es importante que las políticas sociales y las políticas de salud consideren este tipo de diferencias. Consideren este tipo de diferencias, ¿ya? Y por otro lado, dijo también que las personas con un estado económico incierto también obtuvieron puntuaciones más altas en la afección de salud mental en el estudio que realizaron en estas 903 familias, ¿ya? Entonces, para tener claridad sobre lo que estamos viendo. Cuando vamos a hablar entonces de factores de riesgo y factores protectores, recién veíamos los factores de riesgo psicosociales, que los vamos a especificar un poco más adelante. Cuando hablamos de factores de riesgo y factores protectores, necesitamos tener claros estos conceptos para poder continuar, para poder entender posteriormente el modelo y para poder entender cómo se organiza la empresa, ¿ya? Desde esta perspectiva, entonces, los factores de riesgo, de acuerdo a Hidalgo, un autor que ha estudiado mucho este tema, constituyen condiciones o aspectos biológicos, psicológicos y sociales que están estadísticamente asociados a una mayor probabilidad de morbilidad o mortalidad futura, ¿ya? Se puede considerar que son factores de riesgo problemas tales como la hipertensión, la vida sedentaria, la baja autoestima de los individuos, etcétera, ¿ya? Hay factores de riesgo que pueden ser señalados como comunes a todas las personas respecto a determinadas problemáticas de salud, como los que vimos recientemente. No obstante, y esto es muy importante para los equipos, sobre todo los equipos de salud mental de la atención primaria de salud, los factores de riesgo van a ser factores de riesgo dependiendo tanto de cómo se identifiquen con la persona como la magnitud del impacto que tengan en el análisis de factores y variables propios de cada situación. Es decir, si bien tenemos una serie de componentes que pueden ser factores de riesgo comunes a toda nuestra población,
siempre el equipo de salud tiene que poner el ojo y tiene que estar fino para identificar aquellos factores de riesgo que son solo del sujeto o del usuario que estamos atendiendo, ¿ya? Decíamos antes, algo que para mí perfectamente puede ser un factor de riesgo, quizás para mi hermano no es. Pero es ahí donde tenemos que hacer entonces nuestro análisis en la intervención que vamos a realizar. Ojo, los factores de riesgo y los factores protectores, si bien hay una lista que pueden resultar muy comunes a varios usuarios, no es menester que sea así para todas las personas, ¿ya? Por lo tanto, ahí está el tratamiento individual y la diferencia individual que nosotros tenemos que hacer entonces, ¿sí? De esta manera, entonces, dice que una misma variable puede ser factor de riesgo para el sujeto A, no obstante, no serlo para el sujeto B, ¿ya? Cuando hablamos de factores protectores ahora, sobre todo en salud mental, estamos hablando de recursos o condiciones con los que cuentan las personas como mecanismos de defensa ante las situaciones de riesgo o vulnerabilidad emocional y que van a favorecer entonces el manejo de las emociones, la regulación del estrés y nos van a permitir potenciar las capacidades humanas, ¿sí? Los factores protectores, entonces, según Peterson, pueden considerarse como los recursos que tiene una persona para enfrentar su desarrollo y sus eventos vitales. Por lo tanto, mis rasgos, mis habilidades, mis competencias, las de mi familia, cómo me desarrollo en mi comunidad, pueden, si bien transformarse en factores protectores, ojo, tenemos que manejarlo bien, porque también pueden aparecer como factores de riesgo, ¿sí? Un factor protector perfectamente se puede transformar en un factor de riesgo dependiendo de la individualidad de su usuario y dependiendo de la historia de vida, la experiencia y la forma en cómo él lo esté abordando, ¿sí? Ojo con eso entonces. Y para hacer la pequeña diferencia, que lo vimos en la primera lámina, pero es importante hacerla, cuando hablemos de riesgos psicosociales, lo que vamos a hacer entonces es contextualizar estos mismos factores de riesgo que estábamos viendo recién, ¿ya? Pero llevarlos básicamente al área laboral. Cuando nosotros hablamos de riesgos psicosociales puntualmente, habitualmente lo van a identificar entonces con el área laboral, con la esfera laboral en donde se desarrolla la persona, ¿ya? Recuerden, factores de riesgo psicosociales, particularmente, si bien se ocupan en otras áreas determinadas, pero particularmente van a ver que la mayoría de las veces lo van a ver asociados a condiciones del entorno del trabajo particularmente, ¿ya? Por lo tanto, la OMS y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dicen que son aquellas condiciones que están presentes en una situación de trabajo relacionada con la organización, es decir, con la empresa, eh, contenido y realización del trabajo susceptibles de afectar el bienestar y la salud física, psíquica o social de los trabajadores como el desarrollo del trabajo. Como hemos estado hablando, nuestro concepto de salud es un concepto multidimensional, que ya no solo va a fijarse o va a mirar lo que tiene relación con la salud física, sino que se va a abrir a la salud mental, a la salud emocional, a la salud física, obviamente, y también a distintos aspectos de la vida holística, de la vida completa del ser humano. Es por eso que es importante también tener claridad sobre los factores de riesgo y los factores de riesgo cuando son psicosociales. ¿Por qué? Porque dijimos entonces que uno de los determinantes en salud, particularmente en salud mental, tiene que ver con la relación que la persona lleva también con su trabajo, con su estabilidad económica, con cómo se desarrolla, con cómo es capaz de contribuir a su comunidad. Por lo tanto, el que estos factores se desarrollen en una esfera de trabajo no quiere decir que no van a impactar directamente la salud mental de aquella persona o aquel usuario, ¿sí? Como sabemos que ya están encasillados en este ambiente laboral, por decirlo así, en esta esfera laboral, nosotros entonces quizás tenemos mayor posibilidad de ir aportando o de ir interviniendo en ello como organización o la empresa o el lugar donde se desempeña la persona podrá entonces intervenir de mejor manera, de manera más precisa esto. Pero no tenemos que perder de vista, no tenemos que perder de vista que estos son también
parte de los factores de riesgo y de los determinantes sociales y sociodemográficos que hemos visto que impactan directamente en la salud mental de nuestros usuarios. Bien, con esto estamos llegando entonces al final de nuestro primer módulo. Recuerden, por favor, leer el material obligatorio y ver esta clase en video. Revisemos la clase por Zoom, que se va a realizar la última semana del programa. Debemos responder la evaluación del módulo. Y por favor, no duden en utilizar el foro de consulta si tienen alguna duda o alguna inquietud. Nos vemos en el próximo módulo. Gracias.